Leyendas o narrativas de las leyendas vallenatas y sus personajes. Todavía circula en el mundo cultural un texto escrito por Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa titulado Cultura Vallenata, Origen, Teorías y Pruebas, que habla de unas generaciones y que no ha sido revaluado, ni ha sido modificado, ni ha sido analizado en su complejidad para quitar esos planteamientos del maestro Tomás Darío. Y él dice que hay una primera generación que nace en 1840 y 1890 y él denomina la época de la puya. Ahí aparece José León Carrillo de Atanques, Francisco Moscote Guerra, uno de los primeros Francisco el Hombre, nacido en Galán, Sebastián Guerra, que fue uno de los grandes creadores de sones y merengue, oriundo de Rincón Hondo, Luis Pitre, Rosendo Romero Villarreal, oriundo de Becerril, Pedro Nolasco Martínez Muñoz, el otro contendiente del diablo, Santander Martínez, un fonsequero, José Antonio Serna. Hay una segunda generación que él denomina época del merengue, que son los nacidos entre 1890 y 1920. Aquí aparecen una serie de acordeonistas o acordeoneros como Octavio Mendoza, maestro del merengue, oriundo del Paso, Víctor Silva, Eusebio Ayala, nacido en Valencia de Jesús, Francisco Irenio Bolaños Marchal, Chico Bolaños, oriundo del Molino, compuso en los 4 aires vallenato. ¿Y qué decir del viejo Emiliano Zuleta Vaquero, nacido en la Jagua del Pedregal, hoy Jagua del Pilar? Juan Muñoz Mejía, aparece Germán Daza Serna del Paso, quien grabara por el año de 1948. Francisco Rada Batista, Pacho Rada, el maestro del son, nacido en Plato Magdalena. Juan Polo Valencia, esa acordeón primitiva que todos los entendedores de la música deben recordar, porque es un acordeón que nos invita a nosotros a apreciar ese vallenato de ayer, ese vallenato del campesino, ese vallenato primitivo, ese vallenato rural. Y el inolvidable Lorenzo Morales Herrera, Moralito, oriundo de Huacoche. Y sigue narrando nuestro autor que aparece una tercera generación, una época del paseo, nacido entre 1920 y 1950. Y hay una característica fundamental: la mayor parte de ellos han sido rey de la leyenda vallenata. Alejandro Durán Díaz, rey vallenato, el que le dio la dimensión histórica a ese festival 1968. Luis Enrique Martínez, quien mete el toque del acordeón al concepto de modernidad, 1973. Samuelito Martínez, Náfer Santiago Durán Díaz, 1976, Calixto Ochoa, 1970, Colacho Mendoza Rey en el año de 1969 y Rey de Reyes en el año de 1987, Miguel López, 1972, Andrés Gregorio Landero Guerra, Rey vitalicio del Festival de la Leyenda Vallenata, Alfredo Gutiérrez, el inigualable Alfredo, Rey 1974, 1978, 1986. Emiliano Zuleta Díaz, que fuera rey de la canción inédita y ocupara el tercer lugar cuando gana Calixto Ochoa en el año de 1970. Hay que ponerle un complemento: rey aficionado. Israel Romero, de esta tercera generación, creo que participa en un concurso de acordeón aficionado. Orángel El Pangue Maestre, rey de 1984. Juancho Royce ocupa el segundo lugar en el año de 1991 cuando gana el sanandresano Julián Rojas. Hoy dicen que el gran Juan Humberto Roy es el mejor acordeonero que tiene la música vallenata. Hoy muchos están defendiendo esa posición y me parece loable lo que hizo Juan Humberto Roy con esos clásicos de Juan Polo Valencia. Modificó ciertos tonos, ciertos compases, cierto ritmo, sin perder ese toque clásico. Y una cuarta generación, la época de cantantes y compositores: Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Rafael Orozco, Diomedes Díaz Maestre, Silvio Brito, Beto Zabaleta, Armando Moscote, Daniel Celedón Orsini y el gran Elías Rosado. ¿Y qué decir en los compositores?
ese puente hermoso entre Tobías Enrique Pumarejo, Escalona y Freddy Molina, Rosendo Romero, Máximo Móvil, Hernando Marín Lacutir, Izar Carrillo, Rafael Escalona, el gran Edilberto Daza, Hernán Urbina Joiro, Rafael Manjarres, el gran Roberto Calderón Cugia, y pare de contar. Pero como nuestra música vallenata ha ido en un proceso ascendente, con un mejor sonido, con una mejor calidad interpretativa, hoy hay que recordar a compositores de la talla de Rafael Manjarres, del gran Hernán Urbina Joiro, de un gran Fabián Corrales como cantautor. Quizás no es la voz esa grave en el vallenato, ni la voz parrandera en el vallenato, pero dentro de los cantautores que tiene la música vallenata hay que reivindicar a Fabián Corrales por la línea lírica, cómo siente y cómo expresa la canción, cómo la frasea. ¿Qué decir de ese indio que ya partió, el gran Máximo Móvil? ¿Qué decir de Alejandro Durán en este parrandón? Y por ejemplo, de la tempestad a la calma, del gran Eibar Gutiérrez. Y por qué no nombrar ese canto metafísico del gran Juan Polo Valencia, lucero espiritual. Eres más alto que el hombre, yo no sé en qué mundo te metes, en qué mundo historial te metes. Eran las cosas del gran Juan Polo Valencia cuando dentro de su formación no precaria, pero sí una formación primaria, supo explicarle al mundo en qué consistía el rencor, el miedo, la muerte, cuando toma una posición dura frente a ese Dios que le había quitado a su Alicia adorada. ¿Y qué decir de las nuevas voces del canto cuando estamos surgidos de encontrar voces que sientan la música vallenata, que la vivencien, que la expresen, que le hagan como un homenaje a toda esta tradición, a todos estos grandes maestros, a todos estos grandes hombres que de una u otra manera son el pilar fundamental de nuestra canción vallenata, de nuestro folclore vallenato y, por qué no, de esa cultura que poco a poco se ha ido metiendo en el país, en el continente y más allá de nuestra frontera. Orlando Acosta, una voz, aunque ustedes no quieran aceptarlo y muchos no quieran aceptarlo, es una de las grandes voces de la música vallenata. No se pone a cantar por cantar, no, sino que ya está en la galería, ya está ahí como para que en el futuro, cuando se hable de la leyenda vallenata, Orlando Acosta sea reclamado, óigase bien, por los grandes públicos que conocen el vallenato. ¿Qué decir de Weimar Toledo, de Codazzi, una tierra algodonera en los años 70, 80 y parte del 90? Sacó esa estirpe de poder coger la guitarra y sacarle los fundamentos rítmicos como lo hacía un Carlos Huerta, como lo hacía un Hernando Marín Lacutir. ¿Y qué decir de Carlos Mario Zabaleta, oriundo del Valle d'Upar, de ese gran valle que hoy en día se posesiona frente al mundo por sus cantautores? Y Carlos Mario tiene esa particularidad, sabe montarse en el escenario, sabe tomarse el escenario y sabe llegarle al público, no solamente como concursante de los reality shows, no, sino como ese cantante que la música vallenata reclama. Y un joven de Cundinamarca, un joven del altiplano, un joven de estas tierras frías, Poncho Quevedo. No nació a la orilla del río Maraca, ni a la orilla del Guatapurí, ni a la orilla del río Cesar. Nació en una tierra de flores, en Madrid, Cundinamarca, donde 12 años se hizo la flor vallenata. De ahí surge este joven que hoy en día siente el merengue, siente el paseo, siente la puya y siente el son. Una voz grandiosa para cantar nuestra música vallenata. De igual forma, el cantautor Eibar Gutiérrez, con una gran demostración en el Festival de la Leyenda Vallenata, que el festival necesita acoger propuestas musicales, toques y formas de cantar como lo que hace Eibar Gutiérrez en el Festival de la Leyenda Vallenata. Hoy pienso y creo que en el futuro este puede ser considerado un rey de la leyenda vallenata contra todos los pronósticos que existan. Y Miguel Chitiva, un joven que se dedicó a tocar el acordeón y es uno de los grandes para tocar la tonalidad menor. Escucharlo tocar La Gota Fría o Tierra de Cantores en tonalidad menor, cosa que no hacen muchos de los que han ganado el Festival de la Leyenda Vallenata. Participó en la categoría infantil, juvenil y aficionado en el Festival de la Leyenda Vallenata. Estos comentarios, estas narraciones, es para darle un poco de vida a este trabajo
que empieza a sonar, empieza a ser aceptado y empieza a ser reconocido por públicos exigentes que quieren escuchar otras voces, otros cantos, otras narraciones y otros sentires de la caja, la guacharaca y el acordeón. Estuvo con ustedes Arminio del Cristo Mestra Osorio, narrando y comentando nuestra música vallenata.